Saludos amigos y hermanos, otra vez el espacio contestando tu pregunta. Por más de 40 años contestando las preguntas por radio, por internet y ahora directamente en la plataforma de YouTube, haciéndolo por la línea telefónica 809-299-3397, por WhatsApp. Haga sus preguntas y contestaremos sus inquietudes. Vamos a orar. Padre, confiando en ti, contestaremos la siguiente pregunta. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Pregunta número 18. En Gálatas 3:19 leemos que la ley fue puesta hasta que viniese la simiente, dejando así claro que la ley no sería eterna, sino que serviría por un tiempo definido. La simiente, que es Cristo, ha venido y nos ha redimido de la ley según Gálatas 3:13. De manera que según la palabra de Dios ha terminado el periodo para el cual nos fue dada la ley y somos libres de ella. Además, toma en cuenta Romanos 7 del 1 al 6. Así que ustedes aceptan los dichos de la palabra de Dios en ese sentido o sus propias enseñanzas. Vamos a contestar. Aceptamos lo que la Biblia dice sobre la ley, pero no lo que los que se oponen a ella dicen. Y cuando digo ley me refiero a los 10 mandamientos. En cuanto a Gálatas 3:19, el cual voy a leer, dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir para Dios. En cuanto a este pasaje, estamos de acuerdo con que esa ley que allí se menciona está abolida. Pero nótese a qué ley se refiere. La que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Me están siguiendo, porfa? Como hemos visto, si había transgresiones, es porque había una ley que se estaba transgrediendo, es decir, violando, según Romanos 4:15. Así que ese texto se refiere en Gálatas 3:19 a la ley que se ordenó como sombra de Cristo, es decir, la ley ceremonial, no los 10 mandamientos. Es el conjunto de sacrificios y actos ceremoniales que fueron definitivamente añadidos cuando entró el pecado, como símbolos del sacrificio expiatorio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Y puede leer esto en Lucas 24:44. Sin embargo, lo que declara en la pregunta que Cristo nos ha redimido de la ley, como queriendo decir que ya no hay que obedecer la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, nos salvó de la condenación que pendía, que colgaba sobre nosotros como pecadores. Porque todos somos pecadores, por cuanto todos hemos pecado, según Romanos 3:23, y hemos violado la ley de Dios, según Romanos 5:12. Ahora, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, ese pasaje no dice que Cristo nos autoriza a desobedecer la ley de Dios, que es lo que nos acusan a nosotros los que no guardan el sábado. Y quiere que diga eso,
tampoco lo dice el resto de la Biblia. Al contrario, Pablo declara enfáticamente en 1 Corintios 9:21, yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ahora pregunta usted, ¿y qué es entonces la ley de Cristo? Te voy a citar a un pastor que guarda el domingo, que es de la iglesia bautista, se llama A.W. Pink, y él dice lo siguiente, citamos: la ley de Cristo es la ley moral de Dios, pero en las manos del mediador. Es la ley bajo la cual Cristo mismo nació, Gálatas 4:4. Es la ley que está en su corazón, Salmo 48. Es la ley que él vino a cumplir, Mateo 5:17. La ley de Dios es ahora llamada la ley de Cristo, porque ahora se relaciona con todos los cristianos. Como criaturas, estamos para servir a la ley de Dios, según Romanos 7:25. Como pecadores redimidos, estamos obligados a ser siervos de Cristo, Efesios 6:6. Y es así como estamos obligados a servir a Cristo el Señor, Colosenses 3:24. Sigue diciendo, la relación entre estas dos apelaciones, la ley de Dios y la ley de Cristo, está claramente demostrada en 1 Corintios 9:21, donde el apóstol Pablo aclara que él no estaba sin la ley de Dios, porque él estaba bajo la ley de Cristo. Eso lo dijo el pastor bautista A.W. Pink, o tal como lo advierte la Biblia en lenguaje sencillo, que dice, esto no significa que no obedezca yo la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Ahora, este pastor bautista de apellido Pink, significa rosado, él corrige quienes pretenden que Pablo está aboliendo el decálogo en Gálatas 3:13. Oiga lo que él dice. Oiga cómo él dice. Una cuidadosa lectura de la epístola demostrará que la emancipación aquí no es de la ley como regla de conducta moral, sino de la maldición o pena de la ley. Y la herejía particular de los judaizantes no era que pretendían hacer presión en los santos en relación con los 10 mandamientos como norma de vida, sino que insistían que las obras de la ley debían cumplirse para que el pecador pudiera salvarse, y cita a Hechos 15:1. El problema en Galacia era el legalismo y el ritualismo. Exactamente, el problema no era la ley, sino el legalismo y el ritualismo. Esto es, pretender hacer justicia propia por encima de los méritos de Cristo. Y aunque en este pasaje citado, Gálatas 3:13, que nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Pablo ataca el legalismo, no ataca la vigencia de la ley de Dios, la cual ya él ha validado varias veces. De este mismo pasaje, Juan Wesley entiende que todos los cristianos estarán bajo la ley para siempre. Un comentarista evangélico muy famoso llamado Alan Clark dijo lo siguiente: aunque Cristo vino al mundo para redimir a los creyentes
de la maldición de la ley, Él no los redimió de la necesidad de caminar en esa novedad de vida que estos mandamientos inculcan tan fuertemente. Personas que no guardan el sábado están defendiendo la ley de Dios. Además, el mismo hecho de que todos seamos pecadores indica que la ley de Dios sigue vigente, porque si no hubiera ley, nadie sería pecador. De acuerdo a lo que él mismo escribió en Romanos 4:15 y Romanos 3:20, que dice: donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si somos pecadores, es porque hay una ley que nos dice que hemos cometido un pecado de los pies. ¿Cuál? Matar, robar, adulterar, blasfemar, etc. Nuestros oponentes nos piden que leamos a Romanos 7 del 1 al 6. Yo no sé si debo de leerlo con ustedes, pero ellos nos dicen que debemos leer a Romanos 7 del 1 al 6. Yo voy a buscar a Romanos 7 del 1 al 6 y entonces lo voy a leer con ustedes, y al leerlo con ustedes vamos a continuar la investigación sobre el particular. Romanos, eso es Romanos, el capítulo 7, Romanos, de buscarlo aquí en la Biblia, Romanos capítulo 7 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Romanos 7, del 1 al 6. Capítulo 7. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Bien, mis hermanos, eso es Romanos 7 del 1 al 6. Yo pregunto, ¿habrán leído ellos realmente ese texto? Porque Romanos 7, que acabamos de leer, es uno de los capítulos más esclarecedores con relación al tema de la ley y la salvación. La ley, según lo enseña Pablo allí, condena al hombre por cuanto el hombre la violó. Porque dice, al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, en Romanos 7:9. Sin embargo, la muerte de Cristo ha logrado que el hombre sea salvado del peso de la muerte que pende sobre todo transgresor. Y al morir Cristo en nuestro lugar, es como si nosotros mismos hubiésemos sido crucificados. Y eso es lo que explica Pablo claramente al decir en el versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fíjense que no es la ley la que ha muerto, sino nosotros a ella, por medio del sacrificio de Cristo, en Gálatas 4:5-24.
puesto que ya Cristo murió por nosotros, quedamos libres de la condenación de la ley. Además, note que el problema no es la ley, sino el pecado, o sea, la desobediencia a la ley de Dios. Y el apóstol Pablo aclara que la ley no es mala, porque él dice en Romanos 7, del 10 al 11, lo siguiente: el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. No es malo el mandamiento en sí, sino su transgresión, con la consecuente pena de la muerte. ¿Qué muerte? La muerte eterna. Y el apóstol Pablo, en el versículo 12 del mismo capítulo 7 que estamos estudiando, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, ¿cómo es que siendo bueno el mandamiento, según Pablo, pueda causar la muerte? Él lo explica en el versículo 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Ese es el versículo 13 de Romanos 7. Y en los versículos 15 al 25 del capítulo 7 de Romanos, Pablo manifiesta claramente que él no puede quitarse el pecado obedeciendo la ley, sencillamente porque su naturaleza humana es pecadora. Sin embargo, él ratifica en Romanos 7 del 17 al 21, él dice: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dándole así plena vigencia a la ley de Dios. Y con todo, Pablo sabe que es pecador, y aunque en su mente están escritos los mandamientos, él no puede dejar de pecar por su propio esfuerzo, según los versículos 17 al 21, que nos dice que ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí, etcétera, etcétera. El comentarista protestante Adam Clarke escribió lo siguiente: aunque se dice que Cristo ha cumplido la ley por nosotros, en ningún lugar de la Escritura se entiende que Él ha cumplido tanto estas 10 leyes como para eximirnos a nosotros de la necesidad y el privilegio de no ser idólatras, maldicientes, violadores del sábado, hijos desobedientes y crueles, asesinos, adúlteros, ladrones y testigos corruptos. Todos estos mandamientos es verdad, los cumplió él puntualmente, y todos estos los escribe él en el corazón de cada alma redimida por su sangre. Y hay una gran diferencia entre escribir la ley en el corazón y declarar que esa ley ha sido borrada o eliminada. ¿Por qué? Porque Matthew Henry, otro comentarista evangélico que no guarda el sábado, que coincide con Adam Clarke, el que acabamos de citar, él comenta a Éxodo 34 del 1 al 4 lo siguiente: aún bajo el evangelio de paz y la reconciliación con Cristo, de quien la intercesión de Moisés era típica, la ley moral debía continuar vigente
para los creyentes. La ley moral son los 10 mandamientos. Aunque Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, no nos ha librado de su mandamiento, sino que todavía estamos bajo la ley de Cristo. Cuando nuestro Salvador en su sermón de la montaña expuso la ley moral y la vindicó de las glosas corruptas con las que los escribas y fariseos la habían roto, y cita Mateo 5:19, él en efecto renueva las tablas y las hace como las primeras, esto es, reduce la ley a su sentido e intención primitivos. Es lamentable que los que se oponen a la observancia del sábado escogieron un pasaje que, lejos de echar por tierra la ley de Dios, la ratifica. En realidad, ninguna oportunidad hay para encontrar un pasaje en la Biblia que declare que el hombre haya quedado desobligado de obedecer la ley de Dios. Todo lo contrario, tal como lo enseña el teólogo de la Iglesia Reformada J. Berkhoff, que no guardaba el sábado, dice: es imposible imaginar una condición en la que el hombre fuera capaz de reclamar libertad de la ley en ese sentido. Hermano y hermana, todo ha sido aclarado. Todo ha quedado aclarado, y continuaré con más preguntas sobre la ley y el sábado. Y esperamos que usted se suscriba a este canal de YouTube Ramón Romero y nos haga la pregunta por el teléfono 809-299-3397 por WhatsApp. Dios te bendiga y te guarde. Estuvo contigo el profesor Ramón Romero.